por aquellas personas que no volverán a disfrutar de una sintonía, por aquellas personas que no volverán a ver amanecer, por aquellas personas que no van a poder seguir escuchando nuestro programa. Va el siguiente minuto de silencio. Con ellos está nuestro recuerdo, con sus familias nuestro ánimo. Buenas tardes amigos, soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 6 y 1 minutos, 5 y 1 minutos en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM o nos escuchan a través de www.ondacapital.es. A todos los que deciden sumarse a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el 8º día de julio y fíjense, ¿se acuerdan cuando hace 2 programas dijimos que se fueran familiarizando con la palabra rebrote? Pues hoy lo constatamos, seguimos aumentando los rebrotes en España. Ya tenemos 2 comarcas confinadas, una en Cataluña y otra en Galicia, y sin estado de alarma. Realmente es fundamental que tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo y que cada uno de nosotros ponga el granito de arena que tiene que poner para que pronto podamos salir juntos de esta pesadilla. Nosotros en nuestro programa procuramos seguir con nuestra línea divulgativa y hoy vamos a tratar un tema de lo más apasionante: las lenguas, las hablas, las formas de comunicarnos, concretamente en España, pero seguro que en este pequeño micromundo que es nuestro país vamos a poder encontrar una forma de acercarnos también a lo que sucede en otras partes del mundo. Para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a personas verdaderamente interesantes, con una trayectoria brillante, que seguro que van a aportar mucha luz a este tema que hoy hemos elegido para pasar la tarde de miércoles. Va a estar con nosotros en unos instantes Manuel Rodríguez Illana. Como saben ustedes, él es el autor de 2 libros relacionados con este tema, es especialista en el análisis del discurso en los medios de comunicación. Esos 2 libros a los que hago referencia son Españolismo sonriente y Por lo mal que habláis. También está con nosotros Roberto Cuadros, que es doctor en Filología e Hispánica y profesor en la Universidad de Sevilla. Un habitual también en esta casa, al que le tenemos muchísimo cariño, el profesor Mariano Reyes, director general de Innovación y Formación Docente en la Universidad Pablo de Olavide. Y después del espacio para nuestros patrocinadores, vamos a tener con nosotros aquí a toda una eminencia, una persona muy reconocida en el ámbito del que vamos a hablar hoy. Se trata del profesor Juan Carlos Moreno Cabrera. Él va a aportarnos un poco de luz también al tratamiento que el andaluz recibe en los medios de comunicación y en el sector social. Pues bien, queremos saludar muy cordialmente a todos los televidentes de Mindalia Televisión. Gracias a Marga por esta retransmisión que hace cada miércoles. Saludamos también muy cordialmente a todos los que además de escucharnos nos ven en directo en Facebook. Quiero hacer un llamamiento a la calma. Está muy bien que comenten, yo quiero que comenten, quiero que realmente digan cuál es su opinión sobre lo que aquí se va a hablar hoy en Facebook, pero con cierta moderación, con cierta, vamos a decir, una cierta capacidad de decoro, porque no queremos que se polarice esta cuestión como lo están las demás redes sociales. Pues bien, con este calor infernal y con todas las ganas del mundo, aquí arranca el despertador. Cuando yo era pequeñito, en aquella época en la que los dinosaurios habitaban por las calles y estudiaba lengua y literatura, que era una de mis asignaturas favoritas, me decían que la lengua era el código a través del cual nosotros podíamos comunicarnos. Y por tanto siempre asociaba una lengua a una gran herramienta que teníamos los seres humanos para poder comunicarnos entre nosotros. No es menos cierto el hecho de que actualmente, en la actualidad, a nivel político, a nivel social, en realidad la lengua se ha convertido en un arma arrojadiza en la que a veces es más una figura de identidad que un vehículo de comunicación. De esto es de lo que vamos a hablar hoy aquí
Y para esto voy a dar la bienvenida, en primer lugar, al profesor Roberto Cuadros. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí encantado de participar en tu programa. Muchísimas gracias, Roberto. Y también voy a saludar al profesor Mariano Reyes. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Bueno, ya esto es... Ponte el micrófono un poco más hacia la boca, que se te escuche bien. Un asiduo, decíamos ya, de la casa. Como decíamos, era el profesor de cabecera. Bueno, yo soy un enamorado del programa. Yo siempre que me invitáis aquí estoy y por supuesto que estaré donde sea y cuando sea. Bueno, en unos instantes se incorporará con nosotros también el profesor Manuel Rodríguez. Lo primero que me gustaría poner encima de la mesa y que fuéramos aproximándonos un poco desde el punto de vista más objetivo, me gustaría, para empezar, que fuéramos capaces de definir exactamente, yo lo decía al principio, pero desde la ignorancia supina que tengo en esta materia, qué es una lengua, al fin y al cabo. Es decir, desde un punto de vista meramente científico, desde la lingüística, realmente qué es una lengua y para qué se utiliza. Bueno, yo debo decir, primeramente, que no soy experto en la materia, he trabajado mucho en lingüística general, pero no soy muy no tengo mucha especialización en lo que es la lengua española, lo que es el andaluz, sí me gustaría recalcar un aspecto fundamental. Cuando hablamos de lengua, tenemos la costumbre de hablar de lengua oral, porque eso es lo que nos han enseñado desde pequeñitos. Tenemos un constructo mental, una educación, que vamos heredando de nuestros mayores y recibimos una cultura. Las lenguas son tanto habladas como signadas. Es decir, en España tenemos la grandísima suerte de contar con dos lenguas señadas, signadas, la lengua de signos catalana, reconocida por la ley 27/2007, y la ley de signos española, también reconocida y amparada por la misma ley 27/2007. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, porque además de, digamos, este conglomerado de cosas, de lenguas que tenemos, porque no tenemos una lengua, sino varias. ¿Y el silbido canario también estaría dentro de lo que se considera como una lengua, o eso ya sería otra cosa? Bueno, diferente? Eso ya sería para llamar a las cabras, o bueno, no quiero... Sí, no, bueno, en principio no soy experto en silbido canario, presupongo que allí pues habrá cierta estructura, pero no puedo hablar de lo que, no sé, en principio todo mi cariño hacia el silbido canario. Bueno, realmente te puedo asegurar que se pueden comunicar incluso entre ellos y que es una, bueno, no sé si podríamos denominarlo como lengua, pero realmente al menos una forma idiomática es, porque, pero vamos, bueno, podríamos plantearnos también esa cuestión. ¿Qué es lo que diferencia realmente una lengua de un dialecto, Roberto? O sea, cuando nosotros hablamos de dialecto, que es una palabra que también a veces se ha utilizado mucho en el discurso político de las lenguas, ¿realmente a qué hacemos referencia con el término dialecto? Pues a ver, yo quisiera, bueno, empezar con una definición que dice que la lengua es un dialecto y con un ministro también incluido, con un ministerio. En realidad lo que se traduce de esa definición es que la lengua es un constructo social apegado a una sociedad, a una cultura, como ha comentado el compañero, la asociada al tópico de la escritura, cuando hay muchas lenguas que no necesariamente son escritas, y que realmente pues se suele entender que ha tenido una tradición literaria, que ha conocido un proceso de estandarización, que se enseña en las escuelas, que la tenemos que utilizar para trabajar, etc. Es decir, meramente una construcción también, un constructo abstracto. Si buscamos en el DLE, en el diccionario de la Real Academia, que se llama de DLE, básicamente nos podemos quedar entre la polisemia que tiene el término con sistema de comunicación. Eso es lo mismo, en ese caso, que un concepto para nada imbuido de factores externos, políticos, etcétera. El dialecto es lo mismo, ¿vale? Y de hecho lo que se suele decir, y está compartido por muchos compañeros también filólogos, es que realmente no se habla las lenguas, sino que la lengua, pues eso, es algo parecido a lo que la gente llama como estándar, como lo que escucha en la televisión, en el telediario de la primera,
si escucha a un académico o a un escritor que entendemos como prestigio, pues eso se podría acercar a lo que en abstracto es lengua. Pero realmente esa lengua nadie la habla y además tiene un montón de modalidades de distintos tipos. O sea, que se infiere de lo que estás diciendo que en realidad todos lo que hablamos sería un dialecto de un constructo abstracto que sería la lengua. Y depende de muchos factores, pues depende del lugar, de lo diatópico, depende de lo diastrático, es decir, de la profesión, por ejemplo, los que trabajáis aquí en una radio, los que trabajáis en televisión, los que trabajamos dando clases, pues evidentemente nuestra competencia en ese sentido es diferente. Y luego está también pues la formalidad o la informalidad, lo que se llama la diafasia. Pues todo ese cóctel lo metemos además con nuestras características propias, incluso con nuestra entonación, etcétera, y eso es el idiolecto. De hecho, la consideración que se tiene de dialecto hoy no va tanto como la antigua de modalidad geográfica. Yo soy de Jaén y tengo dialecto y mi acento es de Jaén. Eso ya se ha superado incluso. Quiero decir que es todo lo que tiene de variación y eso en principio lingüísticamente, desde el punto de vista extralingüístico no es ni bueno ni malo. Lo que ocurre es que hay cuestiones como son las de corrección, como son las de prestigio, que hacen pues que para muchos hablantes pues en unas situaciones que consideren oportunas pues piensan que lo que hablan no está bien, el dialecto en este sentido amplio, es decir, su modalidad lingüística determinada por estos factores que estamos diciendo, no se considera a gusto y piensa que pues para evitar, por ejemplo, que se rían de él cuando está en una situación, vamos a decir, un poquito formal como esta, o ya no digo en una intervención en el Congreso, pues quieran cambiar. Entonces ahí tenemos ya un problema. Problema que cada uno lo resuelve, que vamos a abordar enseguida. Bueno, ya sí que estoy en condiciones de dar la bienvenida y de saludar a nuestro amigo Manuel Rodríguez. Buenas tardes, Manuel. Perdón por el retraso, pero creo que... Bueno, no te preocupes. Por privado, pero lo he sí, justificado debidamente. Lo importante es que estás aquí. Manuel, ¿cuántas lenguas se hablan en España? Y te hago esta pregunta, no quiero que... la cuestión lingüística, ¿vale? Desde tu punto de vista, ¿cuántas lenguas se hablan en España? Bueno, yo no estaría en condiciones de contestar esa pregunta, no es que quiera echar balones fuera, es que simplemente no... Creo que en parte puede ser un concepto bastante subjetivo, ¿no? Porque, bueno, la persona con la que vamos a contar al final del programa diría que no hay una lengua que tenga más de 100 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, depende de eso, como ha comentado Roberto, muchos factores culturales, políticos, ¿no? Que se considera lengua, que no, que es un dialecto, que se considera modalidad otra y bueno, pues yo me ciño también a esa definición según la cual, bueno, de la persona con la que vas a contar en este programa, que dice algo así como que al final la lengua es lo que habla la gente. Bueno, pues depende. El valenciano es una lengua, bueno, es que por ejemplo el gallego se considera un dialecto, ¿no? O muchas lenguas en la época franquista se consideraban dialectos. Pues obedece a eso, a consideraciones políticas más que otra cosa. ¿Realmente existe dentro del estudio de la lengua, existe algún mecanismo objetivo que recoja los parámetros que definen una lengua y un dialecto? Es decir, ¿podemos recurrir a algún tipo de escrito o de norma o de estructura reconocida a nivel científico desde el punto de vista de la lengua que diga una lengua es esto, un dialecto es esto, y para que sea un dialecto se tienen que dar estos elementos y para que sea una lengua este otro? Bueno, según tengo entendido hay criterios como el de la escritura, ¿no? Que si hay una tradición literaria pues hay gente que la considera lengua, y si no la tiene pues no sería lengua, sería dialecto, pero yo personalmente no comparto ese criterio porque lo fundamental la materia prima de origen es la oralidad. Entonces digamos que las lenguas escritas, hay una pequeña confusión creo yo respecto a esto, porque las lenguas escritas son
dialectos de determinadas lenguas orales o de la forma de hablar de determinados territorios, y no solo de determinados territorios, sino de determinadas clases sociales en esos territorios. Por ejemplo, el archifamoso Menéndez Pidal, el famoso filólogo, tenía un ideal para la lengua castellana, posteriormente rebautizada mágicamente como lengua española, que era la forma de hablar de las clases altas de Madrid. Entonces, pues gran parte de lo que se considera el castellano estándar o correcto, entre comillas, con todas las comillas que hay que ponerle a ese calificativo, pues estaría basado mayormente en esos grupos humanos concretos, ¿no? Que normalmente son los que están en una situación de privilegio, ¿no? Está el lingüista Ivo Rodríguez Iglesias, con unos trabajos importantísimos, y que, por cierto, siempre lo recuerdo, que ha sido premiado con el premio a la mejor tesis doctoral de Andalucía en 2019, y él acuña un concepto que es el de privilegio lingüístico. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, quiere tomar la palabra en un acto político, al final de una manifestación en Madrid, y le dicen que, perdona, mejor tú no hablas, que con ese acento andaluz se van a reír de ti. Pues no es una cuestión tanto de que, como te diría Igor, ¿no? Rodríguez Iglesias, que no es tanto que la persona voluntariamente o libre o democráticamente, de acuerdo con un criterio subjetivo, decida cambiar su forma de hablar, sino que es que realmente hay personas que tienen una posición de privilegio y que están marcadas lingüísticamente con determinados atributos que están bien vistos, y personas que pertenecen a un grupo que está subalternizado, que está interiorizado, como el caso de... Bueno, en este momento abrimos la mesa para que todos podáis intervenir cuando queráis, para que podáis enriquecer los argumentos que cada uno de vosotros vais dando. A mí me resulta interesante lo que está diciendo Manuel. Lo que sucede es que a mí ahora mismo se me ocurre una pregunta. A tenor de lo que él expone, ¿realmente tiene un sentido que haya una academia de la lengua para que registre los límites, ¿no? del modo de hablar y del hablar bien, ¿no? Bueno, el tema de la academia es muy interesante, ¿no? Porque el inglés no tiene academia. Oficial no, pero la BBC sí. Pero el patrón, Real Academia francesa también la tiene, Real Academia Inglesa de la Lengua. Es decir, digamos que yo pienso que el inglés no está en vía de extinción, no lo sé. Creo que estamos todos empeñados en aprender inglés sí o sí, porque así dicho, es la lengua internacional de comunicación y consecuentemente tenemos que aprender inglés. La Real Academia Española en sí no son necesarias. Ahora bien, si se quiere tener un registro de aquello que se habla y cómo se habla y de qué forma se habla, pues bienvenido sea. Lo que ya cuesta más trabajo, porque ya no se hace, es que se hizo una academia con carácter preceptivo. Es decir, esto está mal dicho porque Cervantes lo dijo en su momento de esta forma y por tanto es inadecuado. En ese sentido, tenemos a muchos gente que prejuzga, Prejuzgadores. malintencionadamente, y nos dicen, poco menos, no quiero decir nombre, pero algunos periodistas han enseñado que el cuyo se está perdiendo y consecuentemente tenemos que recuperar el uso del cuyo porque los autores de la época del 16 utilizaban el cuyo, consecuentemente es necesario usarlo. Y esto nos lleva a creernos que la lengua es escritura y la escritura es lengua, y eso es incierto, eso no es verdad. Pero una pregunta. Ha de ser, sí, y creo que lo que voy a preguntar ahora te puede dar paso para comentar. ¿Ha de ser el hablante el que se adecue a la lengua? ¿O la lengua se tiene que adecuar al hablante? Porque, digo yo, ¿cuál sería el aspecto a tener en cuenta con el hecho de que el hablante se adecua a la lengua? Que se supone que la lengua es una realidad consensuada que procura generar contacto y comunicación entre los hablantes, y por tanto cuanto más nos adecuemos a ese código, pues quizás mejor nos vamos a entender. Si al final cada uno habla como quiere, pues podemos correr a lo mejor el riesgo de llevar más equívocos o de quizás no tener una comunicación más eficaz, ¿no? Entonces vamos primero, sí. No sé exactamente, ¿el hablante se tiene que adecuar a la lengua o la lengua al hablante? Es la pregunta. Bueno, yo antes quería puntualizar algo que habías comentado, que habías planteado en una pregunta anterior sobre los conceptos de dialecto y lengua.
A ver, hay lingüistas como Moreno Fernández que han recogido hasta 20 definiciones de dialecto. ¿Vale? Según, por ejemplo, pues de la simple variedad, que es más neutro, pero luego hay otros como modalidad subordinada a otra, modalidad desviada, estoy leyendo más o menos textualmente, variedad con un origen histórico compartido, que no se tiene ningún problema en reconocerlo, es decir, castellano, catalán son dialectos del latín desde el punto de vista histórico. Yo creo que esa es la única excepción de dialecto, por lo menos que no se discute, ¿no? Y luego pues que tiene alguna modalidad con algún tipo de restricción de implantación geográfica, social, etc. La verdad es que en el DLE, cuando se busca dialecto, las dos definiciones que se han escogido son, en la segunda sección viene esta definición histórica, pero en la primera es interesante porque dice que es una variedad de un idioma, que es lo más neutro que puede tener, una variedad, modalidad, variedad en este caso, que no alcanza la categoría social de lengua. Entonces, esto de no alcanzar la categoría social, pues lo que parece más conflictivo. A ver, dos cosas que quería comentar y después si quieren entramos en esto. A ver, realmente yo creo que en España hay cierta percepción, y creo que te lo he dicho otras veces y me ha pasado con alumnos italianos, que les resulta un poco chocante la situación que ocurre con los dialectos en España. Es decir, aquí en España yo creo que hay vergüenza de decir que uno habla dialecto, como que es de segunda fila, ¿no? Es decir, nosotros hablamos lengua, eso de dialecto es el pueblo. Yo estoy aquí en la ciudad porque me relaciono en un ambiente más selecto, esto de decir que yo hablo dialecto, pues tiene esas connotaciones a priori, ¿vale? para mucha gente. En segundo lugar, hay una cuestión interesante, y con esto lazo con lo que dices tú. La lengua en principio tiene que ser un sistema de comunicación que se pueda, y en la que la intercomprensión no se pierda. De hecho, no sé cuántos millones hay de hispanohablantes, las unos 500 millones, ¿no? bailan, Cervantes sube un poco, 400, 250, bueno, más o menos, es decir, que se puede entender, pero eso no implica que hablemos exactamente igual. Y lo que quería plantear aquí es que hay un cierto tópico que también llevamos arrastrando, y es que la lengua escrita tiene que identificarse como lengua o modalidad escrita, tiene que identificarse con la oral, y eso es falso. Es falso. Es decir, la escrita sí puede ser más necesaria por el tema de que no disponemos de otros recursos de tipo pragmático, de tipo cara a cara, etcétera, para entender el código. Pero realmente la parte oral en español hay mucha variación, no solo los dialectos que podemos entender peninsulares, sino dentro de los que es el español de México, que también es encima español de América, que incluso los compañeros dicen que es mejor hablar español en América, porque hablar español de América como si desde México a Argentina se hablara igual es diferente. Quiero decir, hay variaciones en la oralidad, y eso no impide que por tu acento, por tus características léxicas, por tu pronunciación, haya un problema para la comprensión. Es decir, esto en principio, por eso se puede mantener dentro de la unidad que puede darnos más un sistema escrito, un código, la parte oral, que es mucho más libre y mucho más abierta, donde está mucho más presente los tipos de variación que hemos comentado antes. Mariano. Simplemente confirmar y añadir la lengua de signos española, catalana, porque las lenguas de signos no son universales, cada país. Y en algunos casos, pues, país como España hay dos lenguas de signos, no tienen escritura. Es decir, y son lenguas naturales con su estructura sintáctica. Pero no dice dialecto de signos, dice lengua. Pero tiramos un poquito. Bueno, pero existe también dialecto, lo que pasa es que esos dialectos, porque tendrán las comunidades de personas sordas, entre ellos se entienden mejor que en otras comunidades de otro, en este caso de otras asociaciones. Es decir, podemos hablar de sociolingüística. Dentro de unos instantes nos tenemos que ir a los patrocinadores y no me estáis respondiendo las preguntas, estáis ahí escabullendo. Yo lo que quiero saber es, desde vuestro punto de vista, ¿es el hablante el que tiene que adecuarse a la lengua
o es la lengua la que se tiene que adecuar al hablante? Vamos a ver, el hablante, vamos a ver, la lengua, el concepto, la lengua es una abstracción, es decir, no es un objeto, es una abstracción. Yo hablo andaluz, yo tengo una modalidad andaluza, y el que vive en Madrid tendrá una modalidad castellana, y las dos son equiparables. No es el español que se identifica normalmente con el castellano, sino que son dos modalidades, pero es que puestos ahí establecidas en igualdad de condiciones. Yo creo que hay diferencias incluso entre el español que vive en la calle Serrano, o sea, el madrileño que vive en la calle Serrano y el que vive en el barrio del Pilar. Nosotros tampoco tenemos. Por eso digo que entonces... Pero por eso se utiliza el concepto idiolecto. Idiolecto es el uso del propio, no de idiota. Idiolecto. Tiene una etimología ahí idiolecto. Curiosa. Es decir, el conjunto de idiolecto formaría un idiosincrasia, ¿no? Formaría un dialecto, conjunto de dialecto. Cada uno habla de una forma determinada. Manuel habla de una forma, Roberto habla de otra, tú hablas de otra manera, la cámara habla de otra manera y así sucesivamente. Idiolecto. Y la conjunción de idiolectos que más o menos se asemejan entre sí pudieran constituir un dialecto. Yo, señores, tengo que decirles que todavía no me queda claro cuál es la función de la Real Academia Española. Ninguna útil, bajo mi punto de vista. Hombre, podría tener una función, o sea, una institución de este tipo, bajo mi punto de vista, puede tener una utilidad en cuanto a la ortografía y poco más. Que escribamos burro con B en vez de con V. Eso, pues claro, una lengua estándar, por definición, tiene que tener unos consensos que intrínsecamente son convencionales. ¿Por qué se escribe burro con B? Bueno, yo no sé concretamente ese ejemplo, pero bueno, a lo mejor obedece a cuestiones etimológicas o históricas, pero no... Manuel, si a mí, por ejemplo, se me dice, mira, si tú dices murciélago, pues dices murciélago y no pasa nada, ¿no? Claro, ¿Por qué luego, en cambio, a la hora de escribir, sí que se condena el que yo escriba burro con V? A ver, porque el español en realidad no es una lengua oral, es una lengua escrita. Entonces, como lengua cultivada o estandarizada, precisamente la gracia está en seguir esas normas. Entonces, yo como, por ejemplo, en mi condición de profe de secundaria, pues yo les digo a los niños y a las niñas que en un examen me pongan burro con B o que me coloquen los pronombres en un orden determinado y vale. Pero entonces hay una cierta discriminación entre la lengua escrita y la lengua hablada, porque claro, en la lengua hablada se permiten licencias que no se permiten lo que trato de transmitirles es que una lengua estandarizada, cultivada o escrita es por definición artificial, entonces yo le estoy enseñando un código artificial, pero lo que no voy es un paso más y una doble vuelta de tuerca. Intento anatemizarle o condenarle o corregirle porque digan me se ha caído en su casa o digan arcancía en vez de hucha o ese tipo de cosas. Yo creo que también hay una cuestión Tengo 30 segundos. De registros distintos y yo tampoco lo veo incompatible. Es decir, yo por ejemplo a los estudiantes les digo, a ver, en lo coloquial, tú cuando estás con alguien de confianza puedes hablar como te da la gana. Como si quieres estar todo el día diciéndome se ha caído, es decir, todo lo que la gente piensa que es burla. Pero luego hay otros contextos que por unas cosas o por otras hemos privilegiado más, que son los que pertenecen a cuestiones formales, en los que sí se penaliza, por razones desde asociación a vulgar, se rompe la comunicación, etc. Es por una cuestión de inferiorización. 20 segundos, Mariano. No confundamos la lengua con la escritura. La escritura es una invención muy posterior a la lengua. Pero está también dentro de ella ya. Tiene su parte oral y su parte escrita, con mecanismos distintos. Una parte escrita, entonces tú que estás escribiendo, hay lenguas que nosotros tenemos. Roberto, perdona, hay lenguas que no se escriben. Por supuesto, y eso también, pero es que no son incompatibles. Lenguas con escritura y lenguas sin escritura. Sí. Es que ver el dilema son diferentes. Pero yo veo que una cosa es la lengua y otra cosa es la escritura. Es que la lengua escrita, de hecho, son una absoluta minoría en el conjunto de la lengua. Bueno, a mí me está resultando súper interesante este debate, no sé a ustedes. Ya después preguntaremos si Facebook está o no está ahí hirviendo. Nosotros nos tenemos que ir, que nuestros patrocinadores nos están pegando empujones y después vamos a volver con el profesor Moreno Cabrera, que sin duda nos va a dejar muchos titulares en la tarde de hoy. 2 minutos pasan de las 6 de la tarde en España, bueno, en la península. Bueno, no, en la península en España, porque en Portugal tenemos 1 hora menos, igual que en Canarias. Y nosotros continuamos hoy aquí con nuestro programa del Despertador, hablando de las hablas, hablando de las lenguas. Y ahora voy a saludar a una persona que
pues es reconocida como una de las grandes eminencias de este tema. Él se llama Juan Carlos Moreno Cabrera, es lingüista y catedrático de Lingüística General en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito, pues, creo que 16 libros, entre los cuales a mí personalmente me gusta mucho el título de uno de ellos, que es De Babel a Pentecostés. Profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerle aquí, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Con usted queremos inaugurar la segunda parte del programa, en la que nos vamos a centrar fundamentalmente no sabría cómo denominarlo, porque bueno, creo que usted nos puede aportar un poco de luz en eso, la cuestión del andaluz. El tratamiento que el andaluz recibe no solamente en las altas instituciones, sino también en los medios de comunicación y tal. Hemos estado en la primera parte del programa hablando sobre el concepto de lengua, de dialecto, etcétera. Y mi primera pregunta casi es obligada, profesor. ¿El andaluz es una lengua, es un conjunto de hablas, es un dialecto? Bien, vamos a ver. Yo utilizo el concepto de lengua natural. Lo que hablan las personas, todo lo que hablan las personas que son pertenecen a la especie de Homo sapiens, es una lengua natural. Por lo tanto, cualquier tipo, lo que a veces se denomina habla o variedad o modalidad, todo eso son lenguas naturales. Desde un punto de vista social, profesor, ¿usted cree que el andaluz actualmente está recibiendo un trato adecuado o considera que hay elementos que nos hacen ver que hay una cierta discriminación al modo de hablar que tenemos en el sur de la península? Sí, bueno, la situación de Andalucía respecto a la lengua, yo diría que se podría calificar de una situación de diglosia. Este es un concepto técnico, pero que es fácil de explicar. La diglosia se da cuando en un territorio pues existe una lengua de prestigio o una variedad de prestigio y que no es originaria del propio territorio normalmente, y luego las variedades del propio territorio pues están en una situación están digamos limitadas al ámbito familiar, al ámbito informal, pero en los ámbitos más culturales, de tipo educativo, de tipo de comunicación, de tipo jurídico, de tipo institucional, se utiliza la lengua, digamos, considerada como la lengua de prestigio. En el caso de Andalucía tenemos el castellano central, que se considera la lengua de prestigio, que es la variedad que yo estoy hablando en este momento, y que no es andaluza. Y luego están las variedades andaluzas, que son propias de Andalucía y que precisamente, y por desgracia, no gozan ni de prestigio, ni de reconocimiento, ni de ningún tipo de impulso social porque son las formas propias de Andalucía. La lengua, digamos, de prestigio es el castellano central, que es el que yo hablo, pero mi habla no es andaluza, o sea, lo que yo estoy hablando ahora no es propio del pueblo andaluz. Y es el modelo que muchos andaluces utilizan en determinados ámbitos que tienen prestigio social, como la universidad, las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Fíjese, profesor, cada vez está más candente el debate en los medios de comunicación acerca del uso de las lenguas como armas políticas. ¿Usted cree que realmente una lengua se puede separar de la política? No, vamos a ver, el propio concepto de lengua es un concepto político, no es un concepto lingüístico. Lo que se reconoce como lengua no es nunca una lengua natural. El castellano estándar o el español estándar no es una lengua natural, es una lengua artificial, es una lengua cultivada, es una lengua que se basa en una serie de elaboraciones culturales de un dialecto, o de varios dialectos, son los dialectos del castellano central y septentrional, y eso constituye lo que se considera lengua. Y todo lo que no sea eso se considera que no llega a categoría de lengua, es decir, son hablas, modalidades, etcétera. Bien, esta visión es una visión ideológica, no es una visión lingüística. Y la lengua estándar, la lengua escrita,
no es una lengua natural. Es una lengua que no se puede aprender naturalmente, sino que hay que aprenderla mediante acciones educativas en el colegio, etcétera, o en determinadas instituciones. En este sentido, el concepto de lengua que se usa habitualmente es ideológico y político, y casi nunca lingüístico. Profesor, ¿está usted a favor de que haya un cierto castigo a que se hable determinadas lenguas en determinados territorios? Por ejemplo, esa famosa medida que se adoptó, al menos en algunas partes de Cataluña, de obligar a la gente que tenía un negocio a rotular en español. ¿Usted considera este tipo de medidas como adecuadas para garantizar la supervivencia de las lenguas? Bueno, vamos a ver, estas cuestiones como rotular o poner en catalán o en castellano una cosa, son cosas superficiales. No digo que no sean importantes, pero usted puede rotular todo lo que quiera, pero la lengua por eso no se va a impulsar la lengua para nada. Estas cuestiones que tienen mucho predicamento y que aparecen mucho en los medios de comunicación son secundarias, y evidentemente obligar a hablar una lengua, evidentemente no se puede obligar a nadie a hablar nada, o sea, porque es algo que no va a tener mucha efectividad a corto plazo. Lo que sí es cierto es que si hay una lengua oficial, esa lengua oficial tiene que estar presente en todos los ámbitos públicos y oficiales, o dos, las que sean, ¿no? Fíjese, profesor, tengo aquí a 3 compañeros suyos, al profesor Manuel Rodríguez, a Roberto Cuadros y a Mariano Reyes, y quiero, antes de despedirle, pues ofrecerle la posibilidad de que puedan saludarle y de que puedan formularle alguna pregunta en su caso. Muy bien. Hola Juan Carlos, mira, me llamo Mariano, tú me conoces, hemos estado trabajando conjuntamente, has venido a Sevilla, bueno, y te hemos saludado calurosamente, y sí me gustaría hacerte, primeramente felicitarte por tu intervención, porque creo que ha estado muy acertada, creo que ha resuelto muchas dudas, en pocas palabras. Y también preguntarte una cosa que no se suele habitualmente preguntar, las lenguas de signos. Yo sé que usted ha sido utilizado en distintas publicaciones ya, la lengua de signos como una lengua natural, tengo constancia de ello, incluso he podido asistir a charlas suyas, igual sí me gustaría que explicara dentro del tiempo qué consideración le merece la lengua de signos españolas en España, la lengua de signos catalana, y cómo es el futuro de estas lenguas en relación a las orales. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista científico es un descubrimiento de los más importantes de la lingüística contemporánea, la idea de que, o la certificación de que las lenguas de señas que usan fundamentalmente las personas sordas son lenguas naturales totalmente normales y desarrolladas como puedan serlo las orales, con las mismas capacidades y con las mismas posibilidades. Lo cierto es que las lenguas de señas no están reconocidas ni están impulsadas como deberían serlo, por una razón muy sencilla, y es que las personas oyentes pueden aprender lengua de señas. Eso significa que si la lengua de señas se enseñara a los niños, a las personas en su infancia desde los primeros cursos, esto ayudaría a que las personas sordas se pudieran sentir comprendidas y entendidas, y se fuera más fácil su incorporación a la sociedad en general. Desde ese punto de vista pienso que deberían tomarse medidas para que la lengua de señas fueran de obligatorio estudio por todas las personas, porque esto no es solo cosa de las personas sordas, las personas oyentes también pueden aprender lengua de señas. No sé si alguno de los otros 2 invitados quiere saludar y hacer alguna pregunta al profesor. Bueno, yo simplemente quería aprovechar para saludarlo. Quizá no me recuerde, pero usted tenía mucha amistad con mi director de tesis, que ya falleció hace algunos años, con José Andrés de Molina. Sí.
Y de hecho usted va a estar en mi tesis al principio, creo, que al final por circunstancias no pudo ser. Ajá. Sí, yo, bueno, por otras cuestiones pues le he seguido leyendo por las publicaciones que tiene. Yo en clase, bueno, que estudié en el doctorado, también lo tengo en cuenta, porque además lo citan otros especialistas también. Yo simplemente a lo que comentaba usted sobre el andaluz, yo creo que hay cierta diglosia incluso dentro también de los rasgos que tiene el andaluz. Yo que soy de Jaén, cuando llegué alguna vez a clase aquí en Sevilla y he empezado a pronunciar con las vocales abiertas, por ejemplo, se han empezado a reír. En fin. Y luego sé que hay rasgos como el seseo y las aspiraciones o las velares de la velar que están bien vistas, pero luego hay otras... Pero eso es falta de cultura lingüística. A los niños, las personas en su infancia, cuando llegan a la escuela, se le dice esto está mal pronunciado y esto está bien pronunciado, y usted tiene que dejar de pronunciar así y tiene que pronunciar de otra manera. Eso es por fomentar la cultura lingüística. Y además, a mí particularmente, este tipo de enseñanzas me parece un caso de abuso infantil. Es decir, habría que enseñar a valorar las diversas variedades del andaluz o de cualquier otra lengua como algo enriquecedor y positivo, y enseñar a los niños a no reírse de formas diferentes de hablar, porque es que eso es consustancial a las lenguas naturales. Las lenguas naturales son variables por naturaleza, y si nos reímos de algo que es consustancial a nuestra propia naturaleza, como es la diversidad, pues evidentemente estamos haciendo un flaco favor en la educación. Sí, respecto a lo que... Y una última cosa que ya se nos va el tiempo. Y respecto a lo que han propuesto compañeros míos como Pedro Carbonero de Andaluz Culto, utilizar los rasgos que más prestigio tienen, que eso en Canal Sur ha sido imposible, yo creo, ¿no? Ya. Entonces, claro, ¿qué postura? Pues ya Culto ahí está secando, ¿no? Porque resulta que hay muchos rasgos más occidentales. Es que el problema que tiene Andalucía es que lo culto se asocia con el castellano central. Ese es el problema. Entonces, desde el momento en que esa asociación... Pero un seseo sí está cada vez mejor visto, y de hecho está teniendo cada vez más presencia, y la pronunciación aspirada de la mujer cada vez más, ¿no? Claro, el mismo concepto de seseo es un concepto imperialista, es decir, no existe el seseo, lo que existe es un sistema fonológico diferente. Es que claro, hablamos de seseo porque estamos pensando en el castellano central. Bueno, sistema seseante. No, si no hay sistema seseante, es un sistema diferente. O distinguidor, eso. No, tampoco, o sea, es que los andaluces no distinguen. No, señor, es que tienen otro sistema fonológico. Lo que pasa es que eso no se quiere reconocer. Es otro sistema fonológico, muy parecido al castellano, pero es distinto. Esa es la cuestión. No es distinguidor, no distinguidor, que es lo que se suele usar, que a mí me parece un concepto imperialista y absolutamente etnocéntrico. Es un sistema fonológico diferente. Esta es la cuestión. Bueno, quien le ha hablado era Roberto Cuadros, que no se ha presentado, profesor, y quien le va a hablar ahora finalmente es el profesor Manuel Rodríguez. Bueno, hola, muy buenas, señor Moreno. Yo he tenido contacto por correo con usted, pero aprovecho porque oralmente no había tenido nunca ocasión de intercambiar palabras con usted, así que aprovecho para saludarle. Y bueno, preguntas no tendría ahora ninguna pregunta en concreto, porque podría estar el espacio de este programa y como 3 o 4 programas más preguntándole cosas, pero bueno, al menos como está YouTube y los artículos que tiene colgados en internet, y los libros y los capítulos que ha escrito, pues al menos tenemos eso, ¿no? Y simplemente yo le quería dar de verdad de corazón las gracias, porque leyendo y escuchando su trabajo y su trabajo divulgativo, pues a mí en su momento me cambió absolutamente el paradigma, como se suele decir. Cambié el chip sobre lo que yo pensaba que era la lengua que se ha estado planteando aquí, me replanteé muchas cosas, y bueno, y aparte he utilizado mucho de su trabajo que me han servido en mi trabajo de análisis mediático, que bueno, sí, que le debo mucho en ese aspecto, así que le doy las gracias. Muchas gracias. Yo simplemente para terminar quería decir que esto que he dicho del seseo y tal, he de decir y he de confesar que yo mismo durante la mayor parte de mi actividad como profesor he explicado esto del seseo y lo de la diferencia entre lengua y dialecto. Es decir, que estas ideas no las he tenido siempre.
Estas ideas las tiene mucha gente y yo también las he tenido. Lo que pasa es que, bueno, digamos que mediante un proceso de pensamiento pues he llegado a otras conclusiones, ¿no? Pues profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, ha sido un placer contar con usted. Le agradezco muchísimo que sin poner ningún tipo de inconveniente pues haya accedido a estar con nosotros este ratito, que sin duda pues ha granjeado de una subida, una cultura sumada a esta mesa que hemos tratado de abrir esta tarde para hablar de las hablas y de las lenguas. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros ahora, yo quiero saludar en un momentito al director de nuestra casa, a don Jesús Moreno, de Moreno y Quiro porque me toca. Don Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque quiero que me digas, bueno, qué pasa por Facebook, qué va diciendo la gente por ahí, si hay algún tipo de comentario. Sí, ha ido bastantes comentarios, lo que pasa es que van bajando y no me da tiempo a ver todos, pero por ejemplo Rafita dice, es un lenguaje silbado de silbo gomero y era muy necesario para comunicarse entre barrancos cuando no existía el WhatsApp y demás. El silbo gomero se codificó tanto la vieja lengua guanche como la castellana. Qué bueno, muchísimas gracias por esa aportación. Luego también María Eugenia dice enhorabuena por el programa y luego Nuria nos dice se os voy a decir una cosa, mi armas. El andaluz es lo más bonito que hay y me se hace un dolor en el alma cuando se le critica tanto en los medios o se hacen mofas. Evidentemente no suelo hablar así como he escrito. Por suerte he tenido una oportunidad de tener una formación universitaria, pero jamás se me ocurriría corregir a mi abuela. Al revés, incluso aprendo palabras que no conozco. Un abrazo a todos. ¡Ay! Pero ahí he visto yo un tufillo que no me ha gustado. Y tengo que decírtelo, ¿eh? Compañera, muchas gracias por haber escrito, pero tengo que decirlo. Creo que, no sé si igual lo percibo yo, pero es como decir, como tengo una formación universitaria, no hablo como he escrito al principio. Y por tanto ahí ya como que quizás estamos dejando entrever que quien habla el andaluz que has escrito antes es una persona que no tiene cultura. Y igual no tiene por qué ser así. Igual una persona, nosotros hemos entrevistado aquí a Juan Porras, que ha escrito un libro, El Principito, ha interpretado el andaluz, el libro de Saint-Exupéry en andaluz. Y bueno, y este hombre pues tiene una formación universitaria y es profesor además, creo que en la Universidad Pablo de Olavide. O sea que cuidado con eso, cuidado con relacionar el hablar en andaluz con el no tener una formación universitaria. De todas maneras, agradezco muchísimo el comentario, de verdad, esto simplemente lo hago con todo el cariño del mundo. ¿Algo más? Por ahora ya está. Bueno, pues gracias a todos los que nos habéis estado viendo, escuchando. Aún tenéis unos minutillos para opinar, que son los minutinos que les voy a conceder, los minutinos, como se dice en mi pueblo, a nuestros contertulios de hoy para ir cerrando el tema. A tenor de lo que ha dicho Moreno Cabrera, a tenor de lo que hemos hablado aquí hoy, a tenor de la habla andaluza, ¿qué tenéis que decir, compañeros? Sí, bueno, yo no sé, a lo mejor el profesor Moreno Cabrera me ha malentendido. Es decir, además yo soy el primero que en clase, la clase del andaluz precisamente, hemos tratado todo este tema de los conflictos. Evidentemente el CSEO y CCO son denominaciones que no se corresponden históricamente con el proceso de reajuste del asimilante, que en la parte norteña fue distinta a la que sucedió en Andalucía, y que realmente nosotros, si nos acogiéramos al sistema mayoritario, sería un sistema fonológico en el que no existe un fonema interdental, sino que solo el hablar fricativo sordo. Igual que yo critica en clase y le he dicho, yo no ceceo habitualmente, es decir, no conozco mi inventario fonológico, sería conocer la S, y me cabrearía mucho que yo, como le han dicho a alumnos míos en algunos sitios, que tenían que eliminar sobre todo el ceceo, lo que se entiende por ceceo. Para mí, pues, efectivamente son sistemas distintos y por supuesto tan válidos unos como otros. Lo que ocurre es que es verdad que está muy arraigada la terminología y la creencia, y es cierto que a mí me cuesta trabajo de quitar esta visión, pero realmente yo ese SEO no lo he entendido como supeditado a, sino que de hecho es el sistema del 80% del hispanohablante. ¿Vale? Yo también creo que ha habido ahí un pequeño malentendido, porque creo que estabais hablando de lo mismo, estabais diciendo lo mismo, pero claro, yo quería enfatizar en que la modalidad del sistema sin el fonema interdental friativo sordo está ganando terreno, afortunadamente. Lo que tendría que hacer es el sistema
ceceante, con el sonido ceceante, deberían estar aún más presentes y no sistemáticamente asociar a alguien que no pronuncia, por dicho popularmente, la S como un inculto. Y compañeros míos han neutralizado hasta el acento para las clases. Es decir, que, en fin, se han quitado el ceceo. Yo reconozco, por ejemplo, yo llevo desde los 14 años, aunque no se note, pero bueno, llevo desde los 14 años haciendo radio y reconozco que sin darme cuenta es ponerme delante del micrófono y empiezo, tú me conoces, bueno, todos me conocéis. Las S's. Yo no hablo así, yo no hablo así, pero me pongo el micrófono delante y es como que ya tengo la tendencia, ¿verdad?, a poner las S en su sitio, a hablar, pues eso, desde el punto de vista de la concepción del español castellano, ¿no? Y tiendo a esa adicción. De hecho, creo que en la terminología de la radio pues dice, es que, ¿cómo se dice? Que dicciona o hace mucha dicción, ¿no? Y realmente, bueno, hace dicción hablando en castellano, pero que si hablara en andaluz, pues estaría haciendo la misma dicción, porque estoy diciendo. Pero bueno, esta es una pequeña anécdota que yo quiero compartir con nuestra audiencia de hoy. Profesor Reyes, profesor Rodríguez, a modo de conclusión. Voy a ser muy concreto. El racismo lingüístico con el acento andaluz no descansa ni durante la pandemia. La ministra María Jesús Montero ha sido señalada como ministra de Hacienda, que no sabe hablar, es vulgar, no tiene cultura, no tiene formación, etcétera, etcétera. Esto creo que es un hecho. Tengo aquí la documentación. Acércate el micro. Otro hecho, que a mí me da verdadera vergüenza, es ¿por qué molesta que se hable con acento andaluz de la peste? Vamos a ver. Está hablando de la serie telefónica, creo que era. Sí, de Telefónica La Peste, evidentemente fue atacada duramente porque se decía que hablaba, que no se entendía lo que estaba diciendo. Bueno, pues si un madrileño no entiende lo que se dice, que hagan un esfuerzo para enterarse y entender lo que se está diciendo, porque lo que no vamos a hacer es poner los subtítulos para que de hecho se hace, en los programas tipo callejero, etcétera, muchas veces cuando sale una persona hablando andaluz se le subtitula. Pues que hagan un esfuerzo y se acerquen a nuestra forma y nuestro modo de hablar. Pero una cosa, ¿por qué nos tiene que incomodar eso si a alguien que habla en catalán también se le subtitula? Porque el catalán es una lengua, un idioma diferente, tiene una estructura diferente y puede que no haya comprensión. Pero eso es relativo. Si entendemos... Eso es un concepto relativo, no es absoluto tampoco. O sea, bueno, yo veo la TV3 y la entiendo. Pero entonces estamos hablando que si... o sea, que el criterio de la mutua inteligibilidad es relativo también. Si entramos en esto, entonces de una lengua o no lengua... Por eso es que son muchos criterios, que es político, el criterio político al final. Muchos criterios, ¿no? Pero sí me gustaría centrarme en este prejuicio que existe hacia el andaluz o hacia la variedad del andaluz, porque son muchos, la variedad, con muchos rasgos, como hemos aquí estado observando, y sí me gustaría pues hacer un llamamiento para evitar estos prejuicios, que nos sintamos orgullosos de nuestra modalidad andaluza y que desde ya no pongamos a todo aquello, como dice Juan Carlos Moreno, es puro imperialismo. Efectivamente. Y finalmente 30 segunditos para un titular de despedida. Bueno, pues que yo te doy las gracias por este programa, porque hace falta mucha lo que se llama metalingüística, o sea, explicar realmente qué es una lengua, porque muchos de los errores y de las discriminaciones y de los anatemas y los prejuicios y las descalificaciones vienen efectivamente por no saber o continuar difundiendo ideas falsas de lo que es una lengua, no señalar una distinción tan elemental como es la diferencia entre lengua estandarizada y lengua escrita. Y en 10 segundos, pues yo a veces me repito un poco en esto, pero cito una letra de un grupo de rap de Cádiz, que es la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que dice uno de sus temas, dice: si reniegas de tu lengua, reniegas de tu cultura. Y tranquilos, chavales, que el complejo se cura. Así que yo acabo con eso. Bueno, yo me quedo con el hablando se entiende la gente, y yo creo que hoy aquí lo hemos escenificado muy bien. Hemos sido capaces de hablar desde posturas diferentes, desde muchas formas de pensar, pero la realidad es que yo creo que todo el mundo, tanto al otro lado de la radio, al otro lado del ordenador, como aquí en esta mesa, hemos sabido entendernos. Agradezco, Mariano Reyes, Manuel Rodríguez, Roberto Cuadro, que hayáis venido.
Yo también quiero pedir a veces un poco disculpas a nuestra audiencia, que a veces me lío un poco. Yo no soy periodista y no, esto lo hago porque amo la radio, y siempre procuro en este programa poner la lupa a aquellos temas que quizás no se tratan con la libertad con la que se debería de tratar en algunos otros medios de comunicación. Nos escandalizamos muy pronto de según qué cosa y de según qué terminología. Y yo creo que una sociedad madura es la que es capaz de escuchar incluso al que piensa distinto y sacar ese pequeño porcentaje de aprendizaje que pueda aportar aunque no pienses como él. Os doy las gracias a los tres. Está visto y comprobado que tenemos que hacer un bis de este programa, pero nosotros lo que nos toca ahora mismo es ir despidiendo a nuestra audiencia. Tiene todo el sentido del mundo de que lo primero que hayan escuchado ustedes ahora haya sido un aplauso, porque precisamente esa era la banda sonora que acompañaba siempre todas las composiciones que hizo este señor que nos abandonó hace 2 días. Ennio Morricone nos dejó, pero aquí se quedan con nosotros grandes obras, grandes momentos. Dicen que las películas a las que él puso banda sonora no hubieran sido lo mismo sin ellas. Con él quiero despedirme hoy. Entre los que somos de la misma raza, de la raza humana, también nacen personas como Ennio Morricone. Quizás lo mejor es que ahora calle y les deje con su obra. Hasta el miércoles que viene.